Buenas tardes a todos. Bueno, es un placer para nosotros, para mí en especial, para Nahuel Ibaceta, para mí como directora del Instituto de Procesal Penal, para Nahuel Ibaceta como también, que ya nos va a hablar también desde su parte, desde el Foro de Abogados de San Juan. Para nosotros es un placer dar cierre a esta capacitación en la litigación oral, en el sistema acusatorio y adversarial. Para nosotros en San Juan este proceso de la reforma, de pasar del sistema inquisitivo al sistema acusatorio, es una gran transformación, es realmente es toda una novedad, y en nuestra provincia se ha producido toda una gran transformación desde el punto de vista jurídico, penal, y nos ha movilizado a todos los sanjuaninos en general, no solamente al mundo jurídico. Y nos hemos visto muy movilizados todos los abogados, en general todos los abogados, no solamente los que nos dedicamos al mundo penal, jurídico penal en particular. A mí, que también ejerzo y estudio el derecho constitucional, también veo que todos los que profundicen esta parte del derecho nos vemos muy tangencialmente abordados por el derecho penal, y bueno, esta transformación me tiene muy contenta y muy entusiasmada, y creo que va a funcionar perfecto en nuestra provincia. Bueno, para no hacerlo tan largo, quiero darle paso al doctor, y agradecimiento, un agradecimiento muy grande a la doctora Gladys López, y en su nombre a todo el cuerpo de profesores que han venido a ayudarnos en este momento, que estamos muy locos con esta transformación. Y bueno, espero que nos podamos adaptar y que podamos responder a todas las expectativas, y que bueno, que sea un comienzo de muchas capacitaciones, y bueno, y esperemos poder profundizar en esto y poder ayudar al matriculado desde nuestro lugar. Muchas gracias, y bueno, le doy paso al doctor Nahuel Ibaceta para que nos cuente cuál es su expectativa respecto de esta capacitación. Gracias. Bueno, gracias, doctor Allende, por el pase. Simplemente eran unas palabras de agradecimiento a todos ustedes que día a día estuvieron del otro lado del monitor siguiendo esta capacitación que hemos querido proponerles a toda la matrícula, no solamente a quienes se dedican al derecho penal, sino a toda la matrícula de San Juan, para poder afrontar este nuevo desafío que enfrenta nuestra provincia y este nuevo paradigma que enfrentamos los y las abogadas de San Juan, que es la implementación de un sistema acusatorio que seguramente va a ser revolucionario en el foro. Así que desde ya agradecerles a cada uno de ustedes por haber estado ahí, y como dijo Flavia, a la doctora López y en ella, a todo el cuerpo docente que estuvo día a día también brindándonos todo ese contenido muy completo y la verdad de primer nivel con el que nos hemos venido formando cada uno de estos días. Así que agradecerles a ustedes, invitarlos a seguir participando tanto del Instituto de Derecho Penal como del Instituto de Derecho Procesal Penal, y vamos a seguir trabajando en proponerles nuevas capacitaciones, nuevas actividades, porque de esto se trata la abogacía. La abogacía se trata no solamente de nuestro laburo cotidiano, sino también del estudio permanente para poder ser mejores profesionales cada día. Así que agradecerles, un abrazo gigante, y bueno, los dejamos ahora con la doctora López. Bueno, antes que nada quiero decirles, y realmente en esto hablo en nombre de todos los que han estado conmigo en esta capacitación, que realmente el agradecimiento es nuestro y el placer ha sido nuestro, porque
todos de alguna manera tenemos cierto compromiso con los procesos de reforma que se van produciendo y que conducen al adversarial, y lo cierto es que aportarlo, aunque sea un granito de arena en ese proceso de reforma, o intentar aportarlo, para nosotros es una gran satisfacción, realmente un honor y un placer, así que el agradecimiento es nuestro. Y abiertos a las consultas y a las necesidades que puedan llegar a tener y que nosotros podamos realizar algún aporte. Después voy a pasar el mail para que lo tengan a su disposición. Bueno, como ustedes dicen, sí, es un gran cambio. Y hoy, la primera parte de la jornada, la idea es aceptar una visión un poco integradora y sintética de lo que hemos visto, de alguna manera conectando, haciendo un mix entre el deber ser, entre las experiencias que hemos recolectado como operadores nosotros, y problemas que pueden ocasionarse, y las soluciones que el código de ustedes les brinda ya, adelantándose a esa problemática que puedan llegar a tener. ¿Y por qué la problemática a ver, porque realmente hay un gran cambio de lógica en todo el proceso, un gran cambio cultural, y un gran cambio cultural que va a ser llevado a cabo por la gran mayoría de operadores que ya venían trabajando en el sistema anterior. Y esto no es crítica para nadie, porque a mí me ha tocado atravesar un sistema de reforma, o dos reformas, y ciertamente uno experimenta cierta resistencia a salir de esa zona de confort en la que nos veníamos manejando. A veces por desconocimiento, por miedo a no saber qué va a pasar, pero muchas veces es simplemente el temor al cambio. Todos lo experimentamos, o sea que ese proceso en más o en menos nos va a afectar personalmente y en la respuesta que tengamos de los otros al momento de querer llevar adelante, una vez que lo aceptamos, en los principios adversariales. Entonces, porque, a ver, hay un capacitador que siempre lo dice, no sé si es de él la frase o no, pero lo cierto es que en la pirámide de Kelsen, digamos, acá, en realidad la norma fundamental no es ni la Constitución ni otra norma suprema, sino que es porque siempre lo hicimos así. Y ciertamente esto realmente suele filtrarse en las reformas procesales. Entonces, yo quiero ahora que vean, les voy a compartir un videíto, y quiero que escuchen con atención, son 3 minutos y pico, no es mucho, escuchen con atención lo que ocurre en esta audiencia. Y piensen, digamos, ubíquense en la posición de ser o la víctima, o un familiar de la víctima, o el fiscal, o el imputado, o familiares del imputado que contrataron al abogado, y a ver qué sensación les produce poniéndose en el lugar de estas personas, y qué les queda de esta audiencia. A ver, vamos a ver si puedo compartir bien pantalla, ¿eh? Y así. ¿Qué pasa? No estoy pudiendo compartir, a ver. ¿Se ve algo? Perdón. A ver. No, nada. A ver. Doctora, sí se ve la pantalla compartida, pero no le ha puesto play al video. Apriete la barra espaciadora o apriete el triangulito entre el 10 y el 30. Habilita el triangulito entre el 10 y el 30, haga clic ahí en ese triángulo y se va a poner play.
Perdón, sabés que no sé dónde decís, perdón. En el centro de la pantalla. Acá decís. Sí, entre el 10 y el 30. O apriete la barra espaciadora. A ver. A ver, voy a salir porque algo pasa con esto. Un segundo. Un minuto. Bueno. Discúlpame, cuando decís 10 y 30, ¿dónde sería eso? Donde dice retrasar 10, en el centro de la pantalla hay un triangulito que dice, que es el símbolo de play, que atrás hay una flecha hacia atrás que dice 10, y otra flecha que dice 30. El triangulito del medio es para acá, no, claro, yo no veía esa parte. Está bien, ahí está. Ahora. Esta nueva situación para resolver, doctora. ¿Usted adhiere a la requisitoria de prisión preventiva y elevación a juicio efectuada con Fojas 88/94? Sí, señorías, la dieron su totalidad. Perfecto. Doctor Yo me opongo al pedido de prisión preventiva efectuado por el doctor y por los mismos fundamentos dados por la defensa oportunamente. Entiendo que no habría circunstancias, había otros caminos menos gravosos para resolver esta situación. Debo entender que debe atenderse que mis asistidos no tienen antecedentes penales computables, que atento el delito que resultan imputados, el mínimo de la escala penal permitiría que en caso de, digamos, recaer una condena no puede ser de ejecución condicional, ello requiere de esta defensa, y asimismo entiendo que no existen delitos inescarcelables, por lo que no encuentro ningún criterio objetivo que permita entender que ellos van a obstruir la acción de la justicia o entorpecer la investigación o darse a la fuga. Por todo ello entiendo que no debe hacerse lugar al pedido de prisión preventiva efectuado por el fiscal. Muy bien. Estando en situación para resolver, debo decir que el día 4 de octubre del 2015, a las 22 horas, en el domicilio situado en la calle Rodrigo de Triana 2246 de San Miguel, mientras un sujeto del sexo masculino oficiaba como campana en la vereda, otro sujeto del sexo masculino intentó violentar la puerta de ingreso peatonal de rejas que divide la vereda de la vivienda en cuestión, y al no lograrlo, escala dicha reja ingresando al domicilio con claros propósitos de robo, forzando el candado que aseguraba la puerta de ingreso al domicilio, no logrando su cometido por razones ajenas a su voluntad. Atento que los objetos dispuestos como defensa no lograron ser vencidos. Que los delitos que se le imputan en la coautoría penalmente responsable de Casares Gustavo y Galarza Ricardo es en orden a los delitos de tentativa de robo calificado por escalamiento en concurso real con robo calificado por infracción, previsto y normado por el artículo 167, inciso tercero y cuarto, 42 y 55 del Código Penal. La coautoría penalmente responsable de ambos se da con el acta de procedimiento de Fojas 1/2, en la cual el personal policial queda de los sujetos del sexo masculino, logrando identificar a Casares Gastón Gabriel y junto con Ricardo Emanuel Galarza, quien les dan las voz de alto y lo detienen. Este acta ha sido ratificada por las víctimas María Eugenia Fuchs de Fojas 3 Vuelta y la declaración testimonial prestada por Dayana Soledad Coronel de Fojas 4 y la de Rodrigo Adrián Fuchs de Fojas 5 Vuelta, quienes hacen todos, de Matías Sebastián Ferrari de Fojas 6 Vuelta, de Joaquín Emanuel Fuchs a Fojas 7. A ello debemos, por lo que entiendo que por la magnitud de la pena de expectativa es un indicio de fuga suficiente para el dictado de la presente medida de coerción, porque entiendo que en caso de acceder a la libertad ambos se darían a la fuga justamente por esta magnitud de pena de expectativa. Por lo que de conformidad al artículo 148, primero y segundo párrafo, CPP deberá hacer lugar a la medida de coerción y denegando la petición de la defensa en este acto. Por todo lo expuesto, resuelvo ratificar los secuestros operados en razón de su urgencia, artículos 220, 222, 225, 226 del CPP, convertir en prisión preventiva la actual detención de Casares Gustavo y Galarza Ricardo en orden a los delitos de tentativa de robo calificado por escalamiento y robo calificado por infracción en concurso real entre sí, previsto y normado por los artículos 167, incisos tercero y cuarto y 42 y 55 del Código Penal. Doctora, la notificó. Me notifico y consiento, señora. Bien. Doctor, lo
Notificó. Me notifico e interpongo formal recurso de apelación conforme a los artículos 4. Bien, bueno, esto es lo que se llama falsa oralidad. En Provincia de Buenos Aires nos ha pasado muchísimo. ¿Qué significa? Que venimos y traemos la versión escrita, los datos que tenemos, y no llevamos a la audiencia los hechos a los que nos estamos refiriendo y los distintos hechos con sus argumentos para resolver la cuestión, sino que nos remitimos a lo que en el escrito que presenté. Este es uno de los problemas que se pueden llegar a filtrar. Igual ahora después vamos a ver que el código de ustedes en la reforma ya de alguna manera va trabando esta cuestión y lo va impidiendo. Voy a compartirles ahora un PowerPoint también, espero no tener los mismos inconvenientes. A ver. Les hago una pregunta, a ver si alguno quiere más o menos comentarme. ¿Qué les quedó en claro a ustedes de la audiencia? Digamos, ¿supieron por qué hecho era? ¿Les quedó, si eran el imputado o los familiares del imputado que habían pagado al abogado, por ejemplo, defensor? ¿Les quedó claro que hubo un debate sobre el fondo de la cuestión, por ejemplo? ¿Les parece que esto hace público la discusión, hace pública la discusión? Parece que abastece las garantías de publicidad de cada uno de los litigios. ¿Les pareció que se había completado, digamos que era una audiencia que abastecía todos los requisitos que tienen que ver con la transparencia, el acusatorio, la adversariedad? Bueno, entiendo que no, ¿no? Pero bueno, este es uno de los problemas que de alguna manera es como cuando se filtra el inquisitivo y la forma de trabajar anterior en esta nueva modalidad, en este sistema de audiencias tan completo que tiene el código de ustedes. Bien, a ver, vamos a seguir ahora. Bien. Como les decía, la falsa oralidad es uno de los problemas. Otro de los grandes problemas que se nos han generado a nosotros, por ejemplo, fue que en vez de simplificar el tema escrito, en realidad se duplicó la cantidad de hojas que estaban en los expedientes. Podemos llevar también esto al legajo fiscal. Si uno, hoy por hoy, agarra un expediente que manejamos en la provincia de Buenos Aires y le saca todas las hojas que tienen que ver con notificaciones, intentamos buscar al testigo y no lo encontramos, con, no sé, de investigaciones previas no se obtuvo nada, con copia de la copia, con remitir el fax, con el conste y demás, terminamos con un expediente que era así, y sacamos solamente lo que sirve de prueba y lo que vamos a llevar al debate, y terminamos con 20 hojitas, 30 de datos, más no. O sea, depende obviamente la complejidad del caso. Pero lo cierto es que acá lo que pasó fue, en vez de simplificarse en muchas cuestiones, se duplicó la información. Otro tema que también acá ha sido de gran relevancia es el tema de que la audiencia intermedia, que es la de ofrecimiento de prueba, que es la de depuración de la prueba, en realidad o no se cumplía, con lo cual no se depuraba para nada la prueba, o se utilizó mucho el criterio de amplitud probatoria. ¿Qué significaba esto? Bueno, por las dudas, vaya hacia adelante, o sea, que vaya a juicio. No vaya a ser que de repente tenga algo que no sabemos qué, en realidad, algo valioso para aportar, y que de repente no llegue a juicio, pero no sabemos qué es lo valioso que puede tener para aportar. Eso también acá ha sido un gran problema. Entonces, seguimos llegando a juicio con la idea de vamos a investigar a juicio, a ver qué pasa en juicio, porque total entra todo, a nadie le preocupa achicar la cantidad de prueba, porque total
no va a haber problemas para que la admitan, y terminamos de esa manera, sin depurarla antes, yendo a juicio a producir todo lo que implica más tiempo, lo que implica más tiempo para todos, ni hablar cuando entre en funcionamiento el sistema de jurados. Entonces, y además confusión al momento de valorar qué es lo relevante o no relevante para quien tenga que juzgar si el hecho se cometió o no se cometió, con qué agravantes o con qué no agravantes, si la persona es partícipe, autor o demás en el hecho. Entonces, este problema nosotros lo seguimos teniendo. Ustedes también tienen válvulas de ajuste que les va a permitir, ahora después los vamos a ver, que les va a permitir que estos problemas se reduzcan. Y otro tema que nosotros acá tenemos es que, más allá de que teníamos un código acusatorio, mixto, lo cierto es que el juez de garantías y el juez del tribunal tienen acceso completo a las actuaciones, con lo cual tienen acceso completo a valorar cuestiones que no se litiguen en el juicio o que no se litiguen en audiencia y completar la información, bien o mal, porque no sabemos exactamente si todo lo que se produce en la investigación penal preparatoria es correcto, porque en realidad lo que vale debería ser lo del juicio, tienen acceso a esa información. El expediente, el nuestro, pasa de la investigación, pasa a la etapa de juicio completo y lo maneja el tribunal. Entonces, estos problemas en realidad son filtraciones que no debieran ocurrir, porque nuestro código de alguna manera también, en principio, trata de establecer un sistema acusatorio y adversarial. Pero lo cierto es que se ha filtrado. Con todas estas cuestiones se pueden encontrar ustedes. A ver, ustedes tienen, en este código, tienen realmente un sistema de audiencias que les va a permitir resolver todas las cuestiones mediante el debate en esa misma audiencia. Ya vimos que tienen la audiencia de formalización de la investigación, en el artículo 340, de medidas de coerción, discutiendo punto por punto las posibilidades de distintas medidas de coerción, empezando por las más leves a las más graves. Tienen audiencias que ante la denegatoria del fiscal de producir cierta prueba, pueden dirigirse al juez, fundando obviamente el porqué de la prueba que se necesita producir, y que el juez autorice ese diligenciamiento de la medida. Bueno, la audiencia de sobrecimiento la tienen específicamente establecida. La de control de acusación, bueno, les cito los artículos, digamos, para tener una esquemita, que son las que están expresamente mencionadas. Y obviamente después tenemos, en la etapa de juicio, que esto es todo lo que fuimos viendo, tenemos el juicio dividido en dos etapas, ¿no? El de verificación de si ocurrió o no un hecho, demostración si ocurrió o no un hecho, y la responsabilidad de la persona que está imputada. También tenemos oralidad en ejecución, y también la tenemos en la etapa recursiva, que ahora en la segunda parte de la jornada la doctora Manes va a hablar sobre la etapa de recursos. Bien, tienen un sistema de audiencias muy completo. Un sistema a su vez que va a estar organizada cada una de las audiencias por una oficina independiente, que ese es otro engranaje que les va a permitir que no se filtre tanto el inquisitivo más allá de la cultura, de las costumbres, de la lógica que va a prevalecer, que no se filtre tanto, porque la organización, todo lo que es lo administrativo, todo lo que es las notificaciones y demás, va a estar a cargo de la OGA, de la Oficina de Organizaciones de Audiencias. Bien. Hay otras audiencias, además, no solamente tenemos estas audiencias que están expresamente previstas, sino que hay dos artículos. A ver, los artículos que yo voy citando no agota para nada la temática ni los engranajes que tiene esta reforma para imponer el sistema acusatorio y los principios adversariales. Es meramente ejemplificativo, si se quiere, o de alguna manera del análisis que, aplicando los principios generales, yo quiero presentarles, pero someramente no lo agota, eso se los aclaro, porque obviamente quienes participaron en la reforma pueden decir hay mucho más, seguramente. Pero hay dos artículos que me parecen relevantes para varias cuestiones. El 184, que señala que cualquier
resolución debe ser, que requiera, que necesite de debate previo, que tenga que ver con una medida de prueba dictible, debe ser resuelta en audiencia. Y otra parte de este artículo, que lo vamos a ver ya cuando hablamos de lo que tiene que ver con el principio de imparcialidad, es que el juez no puede para nada suplirle la actividad de las partes, y no puede excederse de lo que las partes discuten en esa audiencia. El artículo 315 también completa esta situación. Entonces, el artículo 315 se refiere específicamente a las audiencias que se realizan en la etapa de investigación penal preparatoria. La defensa ve afectada una garantía constitucional, puede plantear una audiencia. No le permiten producir una prueba, puede plantear una audiencia. La Fiscalía, bueno, esto está previsto expresamente también, la Fiscalía necesita más tiempo para llevar adelante la investigación, puede pedir una audiencia. La Fiscalía, hay una primera etapa que el legajo lo puede tener por 10 días en reserva, pero la Fiscalía, si necesita después volver a tener, para producir, por ejemplo, un allanamiento, cierta reserva de actuaciones, puede pedir una audiencia al juez. Puede haber audiencias que sean, en este caso, por ejemplo, la Fiscalía, si va a pedir un allanamiento, va a ser una audiencia unilateral. Y otras audiencias, obviamente, que va a ser con pluralidad de partes, ¿no? Pero lo interesante es saber que no hay un número cerrado de audiencias que sean las expresamente previstas. Tenemos posibilidad de pedir que se realice otra audiencia en la medida de las necesidades que vayamos teniendo. Bien. Les decía, por un lado, en relación a la falsa oralidad, que es esta audiencia que vimos nosotros ahora, el artículo 204 de ustedes la prohíbe en definitiva, porque primero establece la obligación de, por un lado, que todas las partes se expresen en forma oral y que la resolución sea en forma oral, y la prohibición de que se lea durante estas audiencias. Sí se puede recurrir a alguna nota, a algún aspecto parcial, pero no a una lectura completa de un documento. Entonces, el 204 lo prohíbe, pero hay una cuestión que también es hacia la cuestión de fondo, que tiene que ver con que el juez no puede suplir, como ya lo dijimos antes, no puede suplir la actividad de las partes, y se debe sujetar exactamente a lo que han discutido. Entonces, yo parte, que soy el interesado, tengo que llevar mis argumentos en forma completa, en forma clara, para que el juez pueda entender lo que estoy planteando primero, la otra parte obviamente también, y pueda resolver, pero sobre todo lo que estoy planteando, sobre los hechos, el derecho, la prueba que en ese momento estoy sometiendo a consideración en la audiencia. Entonces, no solo una cuestión por una expresa prohibición del artículo 204 impediría que este problema de la falsa oralidad que se repite en las distintas provincias, no digo en todas, pero en distintos lugares donde se han llevado reformas adelante, para que este problema no se instale, no solo esta prohibición formal, digamos, de la cuestión, sino que también el contenido de la resolución que pretendemos necesita abastecerse con lo que hagamos en la audiencia. Por ende, no podemos remitirnos a lo que dijimos a fojas tanto, o lo que dijo el testigo a fojas tanto. Tenemos que decir qué es lo que dice el testigo. Tenemos que referirnos a hechos. Bien. Otro de los problemas que les había planteado, la excesiva formalización del trámite. Bueno, la reforma del código de ustedes les da algunas herramientas en donde relaja un poco el tema de las formalidades. Acá les menciono el artículo 177, que incluso permite que se registren los actos no solamente por escrito, como tradicionalmente se hizo, sino que puede haber video, puede haber sonido, cualquier otro soporte tecnológico, incluso me da la impresión, digamos, que es bastante abierto como para, no sé, eventualmente que surjan otras formas de registración que se pueda hacer. Y lo mismo pasa con las, o sea, en el artículo 255 habrá que ver qué interpretación después se le da, pero lo cierto es que más allá de exigir en relación a los testigos en la etapa de IPP, el juramento de decir verdad, la promesa de decir verdad,
también habla de un principio de informalismo, con lo cual entiendo que esto puede llevar a interpretarse como que la registración de esta declaración no necesariamente tiene que ser escrita. Lo cierto es que en etapa de juicio, si les soy sincera, hoy por hoy yo prefiero tener una grabación con un testigo, donde escucho, o un video mucho mejor, pero donde puedo tener mayor acceso, digamos, no solamente primero a lo que mediatizó otra persona. A ver, en comparación, lo escrito está mediatizado por el escribiente, incluso por una persona que dicta y sintetiza lo que dice el testigo y demás. En un video, dentro de todo, o sea, no es lo mismo obviamente que en persona, pero ciertamente tenemos más acceso al lenguaje paragestual, tenemos acceso, digamos, a la versión original que da el testigo, con lo cual, digamos, podemos evaluar. No necesitaría, digamos, teniendo una declaración de esas, quizás entrevistar al testigo antes de un juicio, porque yo ya estoy viendo cuál es el rendimiento en cuanto a contenido y en cuanto a credibilidad de su declaración. Bien. Lo que les comentaba, en relación a la audiencia de ofrecimiento de prueba, en donde ustedes la tienen con la de formulación de la formalización de la acusación. Bien, esta audiencia para mí es fundamental. Fundamental para que al juicio llegue depurada la cuestión, ¿no? En el caso de ustedes no se va a poder omitir esta audiencia. A nosotros nos pasaba que debió establecerse, solamente es obligatoria, por ejemplo, en el caso del sistema de jurados, entonces, que normalmente que se hizo, y es algo que realmente hay que tratar de evitarlo, es que se ofrecía por escrito, entonces, al no abrirse a debate la cuestión, entraba todo lo ofrecido, más allá de la pertinencia que pudiera tener. Amén de que ustedes, por el artículo 366, que ya está previamente establecida esta audiencia, no podrían eludirla, lo cierto es que, digamos, por el contenido y por la significación que este ofrecimiento y esta depuración de prueba tiene, realmente es fundamental. Incluso, a ver, esta depuración hace que uno pueda, que ya lo deben haber hablado probablemente cuando vieron la audiencia intermedia, uno pueda incluso llegar a acuerdos alternativos, porque cuando se va depurando la prueba y una parte ve que de repente lo que iba a ofrecer, el testigo que iba a ofrecer, quizás, por ejemplo, la fiscalía, va a ofrecer un testigo por comentarios de que esta persona es un delincuente del barrio, algo que en definitiva no sería pertinente por varios motivos, y el juez no se lo admite. Y de repente esto hace que su plexo probatorio, digamos, el que pueda llegar a armar el juicio, decaiga. Entonces, quizás resuelve, como habíamos hablado con anterioridad, en vez de llegar a juicio con un robo agravado, dice, bueno, me contento con firmar por un robo simple, porque no tengo un caso muy bueno para ganarlo. Entonces, quizás me quedo con una solución alternativa. A lo que voy es la depuración realmente no solo sirve a los fines de llegar a un juicio limpio, transparente, sino que también permite llegar a soluciones alternativas previamente. Por otro lado, y otro tema que les decía, que nosotros tuvimos y seguimos teniendo graves inconvenientes, es que incluso en el sistema de jurados, es que hay un criterio de amplitud probatoria para la admisión de prueba. Entonces, quizás hay una confusión, digamos, en lo que tiene que ver producción, admisión, valoración, pero más allá de eso, este criterio es usado comúnmente para abrir, más allá de la pertinencia, la prueba que va a entrar en debate. Pero ustedes tienen dos artículos, especialmente lo que tiene que ver con la audiencia de ofrecimiento de prueba, el artículo 365, donde es muy claro, porque dice: los medios de prueba deben ser ofrecidos con indicación de los hechos o circunstancias que se pretendan probar, o de lo contrario, no son admitidos. Ya está estableciendo un criterio de pertinencia mucho más acotado, digamos, que los que manejamos acá y que de repente han ocasionado todos estos problemas que les menciono.
Lo mismo pasa también cuando ya estamos hablando del 227, que en realidad es más amplio en cuanto al momento de aplicación, pero también habla de una relación directa o indirecta con el objeto del proceso penal. Entonces, va acotando el criterio de pertinencia para la prueba que llegue en definitiva a juicio. Bueno, y finalmente, o sea, de los problemas, digamos, a ver, no, les vuelvo a decir, no agota el listado de problemas, de modo alguno, son simplemente los que por la experiencia hemos por acá transitado, y seguimos transitando, y no agota el engranaje del código de ustedes para evitarlos, ni estos ni otros. Así que, perdón que sea reiterativa en esto, pero no quiero que de repente la reforma se minimice, digamos, con esta explicación, y no esté siendo lo suficientemente profunda. Bien, ¿cómo protegemos la imparcialidad y el sistema acusatorio? ¿Cómo lo tienen acá protegido? Bueno, tenemos 2 o 3 artículos, como acá se los menciono. El artículo 184, que lo vuelvo a mencionar, realmente es fundamental, el juez se debe sujetar a lo que han discutido. No puede avanzar sobre temas que no se debatieron, que no se litigaron en la audiencia. A su vez, el juez tampoco puede tener acceso al legajo de investigación, que sí puede tener acceso cualquier parte interesada que así lo justifique, obviamente imputado a la defensa, ¿no? Pero no puede ser consultado por el órgano jurisdiccional. O sea, el juez tiene dudas sobre si dar un allanamiento o no, tendrá que limitarse también a lo que en esa audiencia unilateral le vaya exponiendo el Ministerio Público Fiscal. El juez tiene dudas sobre si correspondería o no, porque surgen un montón de preguntas en la audiencia que no le son aclaradas por las partes, y que quizás incluso a su instancia, porque en estas audiencias que no son del juicio tiene un rol proactivo el juez, no le son aclaradas por las partes. El juez tiene dudas sobre una medida de coerción, tendrá que resolver sobre lo que las partes le aportan, y en caso de duda, bueno, se beneficiará el imputado. Bueno, y fundamental también lo que establece el artículo 369, que el órgano jurisdiccional tampoco puede tomar conocimiento o solicitar a la OGA, a la oficina judicial, el auto de apertura a juicio, o tampoco, obviamente, lo que tenga el Ministerio Público Fiscal, como dice claramente el artículo. Esto, tanto en el fondo, 184, como en estas prohibiciones, garantiza que el juez no se contamine con la prueba que en definitiva nos llegue a debate. Con aquellos datos relevados por el Ministerio Público Fiscal, por sí o a través de la policía, el juez en principio, no, el juez no debe tener acceso, debe resolver sobre lo que ocurre en las audiencias y sobre lo que ocurre en el debate. Bien, estos en principio, digamos, serían los problemas que más obvios, digamos, que pueden surgir. Veo que hay chat, a ver, no sé si hay alguna pregunta al respecto. El tema, no alcanzo a leer todos los... Ahí está. Básicamente, a ver, la oralidad es la base que nos permite transparentar el sistema. Al transparentarlo, ciertamente, se produce no solo una legitimación frente a la sociedad integralmente, sino que cada una de las partes puede legitimarse y legitimar su actuación frente al otro. Es muy distinto cuando de repente, por ejemplo, en mi caso, que voy a alguna audiencia intermedia de discusión de prueba con un imputado de defensa oficial, que de repente el imputado no me elige, digamos, sino, obviamente el lazo de confianza no está
establecido desde su querer, porque le tocó la defensora que le tocó. Entonces, ¿qué pasa? Cuando voy a la audiencia intermedia y el imputado ve que discutimos primero sobre la pertinencia de la prueba, los por qué discutimos, la magnitud de la discusión, ve cuando la fiscalía se opone con fundamentos, ve que también, por ejemplo, hay un querellante, un particular damnificado, acá en Provincia de Buenos Aires se llama así, particular damnificado, que también discute, o sea, toma conciencia de este conflicto. Esa transparencia hace que de repente, primero, el imputado, más allá de irse desconforme, a lo mejor con lo que se resuelva, sabe que se puso todo sobre la mesa. El grado de confianza que se adquiere después de este tipo de audiencias y que incluso influye en las posibilidades de resolución del proceso, aunque puedan, o sea, es totalmente diferente a una persona que no presenció discusión alguna. Así, entiendo yo, le pasa al fiscal con la víctima, al abogado del querellante, y así le pasa a la sociedad en su conjunto, cuando puede observar cuál es el conflicto, cuando puede observar la magnitud de la discusión, y de repente puede entender el porqué de una resolución. Al blanquearse esto, se puede entender. Si no, por escrito no se podía entender. Bien. Bien, acá hay una pregunta que dice, si las partes quieren adoptar medidas alternativas, el fiscal no quiere, el juez debiera poder resolver, si no lo hace porque el código se le impide, ¿cómo se litiga esa situación? Bien, a ver, en realidad acá el ejercicio de la acción penal la tiene la Fiscalía. Más de una vez vamos a tener, a ver, podemos llegar a querer una suspensión de juicio de prueba, y bueno, podremos llegar a discutir en función de lo que establece el Código Penal, si se necesita o no la anuencia de la Fiscalía, y hay un margen, creo yo, por lo menos acá en Provincia de Buenos Aires lo habría, para discutir si puede ser otorgada una prueba de ello. Eso se puede litigar. Un acuerdo de juicio abreviado, y es muy difícil porque estamos acordando un monto de pena. Así es que hay cuestiones que me parece que sí o sí se necesita el acuerdo de las partes. El fiscal, digamos, tendrá sus motivos, habrá que ver cuáles son los motivos, digamos, de repente haya, no sé, la víctima se opone y quiere que vaya a debate. A ver, también me parece que en la base de los sistemas adversariales también está la idea de que el sistema penal interviene cuando hay un conflicto grave, y la idea es también que ese conflicto se pacifique. Creo que también dentro de esa pacificación del conflicto es que se desempeñan los roles. Así es que entiendo que el fiscal también puede tener en miras esa cuestión. A ver, artículo 227, inciso 6. La decisión del juez que admite o rechaza un medio de prueba no vincula al tribunal del debate. Miren, en relación a esta pregunta en particular, la verdad que no lo tengo analizado como para poder responder, y entiendo que eso va a estar también sujeto a las interpretaciones que se vayan dando. Entiendo que si en el debate pudiera surgir, a ver, ahí vamos a tener el derecho de defensa, a ver si se respeta o no con un nuevo medio de prueba, si el juez del tribunal lo admite a posteriori. Supongo que va a ser a debatir. Perdón, me quedé tratando de rebobinar y me perdí un poco en la respuesta. Así veremos que surge también de la implementación.
Entiendo que puede ser debatible para la defensa esto que les decía en relación a si esto de repente ha impedido el ejercicio del derecho de defensa por algún motivo, o incluso, por ejemplo, están ofreciendo un testigo nuevo que no se conocía, supongamos que la Fiscalía lo fundamenta en estos términos, que resulta absolutamente relevante, y que de repente, bueno, la defensa, una vez admitido en el tribunal, la defensa necesita pedir un tiempo también para analizar la credibilidad de este testigo, ver si de repente hay otros datos a considerar. Pero bueno, esto será, entiendo yo, se va a ir, en la experiencia lo van a poder ir depurando y viendo cómo funciona. Bien. Bien, ya. Acá acaba de entrar la doctora Manes. Bien, no sé si quiere, a ver, porque no alcanzo a leer todo el chat. Mi computadora es como que no lo permite del todo. No sé si alguien quiere oralizar alguna pregunta. Sí, yo, a ver, más que pregunta, es una sensación, y a lo mejor me pueden comparar con lo que está pasando en aquella jurisdicción. A mí me da la sensación que vamos a ser, por un lado, fiscal y juez, y por otro lado, los defensores. Es como que el fiscal y el juez van a trabajar coordinados, y los defensores vamos a tener que luchar contra ellos dos. ¿Puede ser? En realidad creo que sería al revés, porque en definitiva, con el sistema que se venía, ciertamente el juez hacía las veces de fiscal, ¿no? En un sistema inquisitivo. Por otro lado, el juez no tiene acceso a las actuaciones, no tiene acceso al legajo fiscal, ni tiene acceso a cualquier tipo, al legajo fiscal básicamente, pero tampoco incluso al auto de apertura del juicio cuando llega al momento del debate. Es otro juez el que resuelve. Con lo cual, al contrario, si tuviera el expediente, yo diría que sí se estaría sumando a la actividad del fiscal, pero a lo mejor por regla general nos ha pasado un poco eso, pero al no tener las actuaciones, entiendo que esto debiera conducir a mantener precisamente un lugar imparcial, que es lo que corresponde. Me parece que las condiciones están dadas para eso, mucho más que con cualquier otro sistema. Es el que más protege la imparcialidad. Desde mi punto de vista, no sé. A lo mejor la doctora Manes opina en sentido contrario. O algo. No, hola Gladys, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola a todos, todas. Bueno, no, absolutamente. Ustedes piensen que la primera clase nosotros lo que vimos fue la redefinición de los roles en el proceso penal acusatorio. Por lo tanto, en el diseño del Código Procesal Penal de San Juan es clarísimo en el sentido que el rol del juez es el rol de un árbitro imparcial. El juez, y fíjense, por ejemplo, hasta qué punto el fiscal es el titular de la acción penal, que por ejemplo en la suspensión del juicio a prueba o en las medidas alternativas, si el fiscal no presta el consentimiento para suspender el proceso penal, el proceso tiene que seguir y el juez, a no ser que sea una cuestión de arbitrariedad, no puede decir absolutamente nada. Entonces, y lo que dijo la doctora López es fundamental, el juez no tiene acceso al legajo de investigación, que además el legajo de investigación no constituye nada, son actuaciones, digamos, podríamos decir, hasta administrativas del fiscal, y el defensor tiene que hacer lo propio a partir de la idea de las facultades de investigación que tiene que tener. El defensor tiene que tener su investigación a partir de su teoría del caso, por supuesto, con noticia de todas las actuaciones que lleva a cabo el fiscal. Pero a estas actuaciones el juez no, bajo ningún concepto y por norma procesal, no puede tener acceso. Así que estamos exactamente en la misma sintonía que la doctora López, porque el diseño de ustedes es muy parecido al del proceso penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un claro proceso con
separación de las partes. El fiscal investiga, acusa, la defensa rechaza la acusación, es decir, tiene que haber una contradicción, y el juez resuelve en la medida que haya una contradicción. Cuando el fiscal y la defensa se ponen de acuerdo, el juez tiene que homologar, más allá de ser custodio de las garantías constitucionales. Pero el juez no puede tener bajo ningún concepto facultades persecutorias. Bien. Acá hay una preguntita que tiene que ver con el tema de las preguntas sugestivas, que lo habíamos conversado en su momento. Entiendo que, a ver, la prohibición de realizar preguntas sugestivas que se establecen en el código realmente probablemente vaya a tener que reinterpretarse con un criterio de respeto hacia las garantías constitucionales. En el párrafo anterior, precisamente, de ese mismo artículo, se habla de contraexamen. Lo cierto es que no se concibe un contraexamen sin preguntas sugestivas. Ciertamente entiendo que no se puede interpretar literalmente esta prohibición y que a la luz de el poder realizar realmente un contraexamen, vamos a decir, de las dos partes, porque no solo una defensa penal efectiva, sino también puede ser que el fiscal necesite hacer preguntas sugestivas al testigo de la defensa, no se puede realizar un contraexamen efectivo sin preguntas sugestivas. Por ende, si se presta a discusión y si tienen inconvenientes en este sentido, a la luz de los principios constitucionales es totalmente cuestionable. Bien. Bien, no sé si estamos, si en todo caso podemos continuar ya con la etapa recursiva. No sé si hay otras preguntas en relación a lo general, digamos, a la síntesis que tratamos, al mix que tratamos de hacer hoy. O ya seguimos con la parte recursiva, que sería completando la visión integral que hemos tratado de dar en estas jornadas. Bien, ¿te parece, Silvina, comenzar con lo recursivo? Perfecto, bueno, bárbaro. Sí, la idea es más allá que en el programa del curso no estaba incluida la etapa recursiva, nos pareció importante como para cerrar este pantallazo general del sistema procesal penal, este nuevo sistema procesal penal de la provincia de San Juan. Así que creo que si me dejan compartir pantalla, les traje un PowerPoint como para hacer un rápido repaso de los principios generales y constitucionales que rigen a los recursos, sobre todo al recurso contra la sentencia de condena. No sé si ya me permitieron compartir pantalla. Si no, igualmente... A ver... ¿No? No se ve, no. No, lo que pasa es que no sé si me han habilitado. Deberían darme el ok para habilitarme para compartir pantalla. Bueno, de todos modos, me parece interesante primero recordar cuáles son las bases constitucionales de los recursos del sistema recursivo, partiendo obviamente por la Convención Americana, el artículo 8 de la Convención Americana, que establece expresamente el derecho al recurso, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y fallos que sirven de pauta interpretativa de estas convenciones internacionales, que son básicos para delinear los estándares de nuestro sistema recursivo constitucional. Estos fallos son el fallo Herrera-Ulloa, el fallo Mohamed, desde el punto de vista internacional, resoluciones de Naciones Unidas interpretando el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como así también los fallos de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, el primero el fallo Giroldi, y que hablaba claramente que el recurso extraordinario no satisfacía los estándares básicos del derecho al recurso,
Y... Disculpas, aparentemente estaría habilitada ya. A ver. A ver, veamos. Ahí está. Ahí me dicen, ahí está, buenísimo. Buenísimo. Entonces, y les estaba diciendo, y el fallo Casal, y el fallo Giroldi, el fallo Giroldi fue el primero en cuanto a considerar que el recurso extraordinario no satisfacía los lineamientos básicos del derecho al recurso previsto por la Convención Americana de Derechos Humanos, y el fallo Casal, que en definitiva recogió expresamente los lineamientos del fallo Herrera Ulloa en cuanto a interpretar los alcances teóricos del recurso de casación. Bueno, ya sabemos que establece el artículo 8.3 de la Convención Americana, el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero fundamentalmente lo que me parece interesante recordar, vamos a pasar a los fallos, más allá de el concepto de recursos, me parece interesante recordar que Herrera Ulloa, que data del año 2004, decía que el recurso debe garantizar un examen integral de la decisión recurrida de todas las cuestiones de hecho y derecho debatidas y analizadas por el Tribunal Superior, y entre ellas por el Tribunal Inferior, y entre ellas la pena impuesta. También es interesante recordar que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, al reinterpretar el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, consideró que la inexistencia de la posibilidad que el fallo condenatorio y la pena fueran revisadas íntegramente, como se desprende de la sentencia de casación, limitándose la revisión a aspectos formales o legales, no cumple con la garantía exigida por el pacto. Entonces, como verán, interpretar estas dos convenciones de manera conjunta nos llevan claramente a modificar el área de recursos contra la sentencia definitiva y en definitiva la base político-criminal del concepto de recurso en nuestro derecho procesal penal. Por eso después vamos a hacer una crítica del código en cuanto prevé claramente el derecho, el recurso de casación contra la sentencia definitiva. Por otra parte, fíjense el fallo Mohamed con Argentina, que establece quién es el titular de esta garantía. El titular no es el fiscal, el titular de esta garantía es el acusado, y es al acusado solamente al que se le debe garantizar el derecho a una revisión amplia de la decisión por la que se le está imponiendo una pena. Obviamente las formalidades con las que tienen que estar revestidas los recursos tienen que ser mínimas, de modo tal que estas formalidades no constituyan un impedimento para que el acusado pueda interponer un recurso. Bien, esto ya lo sostenía Julio Mayer. Fíjense que Julio Mayer reconoció ya antes de estos fallos que el derecho a recurrir era exclusivamente del condenado, de la persona que sufre una pena o una medida de seguridad, y la opinión de Mayer es que los acusadores deben ser privados de la facultad de recurrir la sentencia, es decir, de aquellas resoluciones que les son adversas, absoluciones, penas que no son las pedidas por el fiscal, etc. ¿Cuál es el fundamento? Esto lo tienen que tener muy en claro. Obviamente, dar seguridad a las resoluciones judiciales, porque los jueces son falibles, pero básicamente, y esto es lo fundamental, y esto también lo han dicho los organismos internacionales, que el derecho al recurso es una protección contra el error judicial. Por lo tanto, la finalidad de la necesidad de una revisión amplia deriva de la idea de evitar el error.
Entonces, justamente todos estos fallos lo que han hecho es superar esta distinción entre hechos y derechos propia de los límites de los recursos limitados, digamos, valga la redundancia, o llamados recursos extraordinarios, y de este modo la impugnación queda liberada de toda barrera formal, dando lugar a un reexamen amplio de la sentencia condenatoria, al decir de la Corte Suprema, agotando la capacidad de rendimiento, por lo que se impone, obviamente también, y esto lo vamos a ver, y esto es muy positivo en el Código de San Juan, la necesidad de reproducir prueba o admitir alguna prueba para satisfacer estos estándares del derecho al recurso. Bien, vamos a ver entonces, hacer un rápido repaso sobre los estándares delineados por la Corte Interamericana en cuanto al derecho al recurso. Este derecho, como hemos visto, tiene que estar plasmado en una impugnación que sea ordinaria, no extraordinaria, que sea ordinaria y eficaz. Eficaz significa que el recurso tiene que estar destinado para cumplir la finalidad para la cual ha sido concebido. El recurso tiene que ser un recurso accesible. Accesible significa libre de formalidades. Cuanto más ritualista es un recurso, más obstáculos existen a que el condenado o el imputado pueda acceder a este recurso. Y como ya hemos dicho, tiene que prever la posibilidad de una revisión completa, integral de la sentencia, sin límites formales o legales como tenía el recurso de casación. Bien, esto ya lo hemos visto. La clasificación tradicional entonces es la de los recursos genéricos o mal llamados recursos ordinarios, como aclaratoria, reposición o el recurso de apelación, y los recursos extraordinarios como casación, inconstitucionalidad, inaplicabilidad de la ley y el recurso de revisión. Las formalidades generales de los recursos. Esto es un rápido, quiero hacer un rápido pantallazo para vincularlo con las normas del Código Procesal Penal de San Juan. ¿Cuál es el alcance de las cuestiones a tratar? Obviamente las cuestiones tienen que ser las mismas que se han tratado en la primera instancia, son las que se van a revisar en la segunda instancia. Esto lo prevé claramente el artículo 512 del Código de San Juan. Desde ya que es improcedente o inadmisible el recurso contra resoluciones pasadas en autoridad de cosa juzgada, los recursos interpuestos fuera de término o los recursos interpuestos contra resoluciones que no son recurribles. En cuanto a la adhesión, es interesante las disposiciones del Código que prevén la posibilidad de adherir al recurso interpuesto, por ejemplo, por un coimputado, pero el que adhiere tiene que hacer, bajo pena de inadmisibilidad, expresión de los motivos en los que se funda el recurso. También es interesante que si el recurrente principal desiste, el que adhirió tiene vigente o válido su recurso, es decir, no cae, que en general en las legislaciones, por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires, el que adhiere corre la suerte del que recurre principalmente, y si el que ha recurrido principalmente desiste, el desistimiento también le cabe al que adhiere. En cuanto al desistimiento expreso, lo que me resultó interesante del código es que si desiste de cualquier recurso, el defensor tiene que contar con la firma o el consentimiento del defendido. Por lo tanto, no se puede desistir con la mera voluntad del defensor. Bien, obviamente
el código es muy casuista en cuanto a cuáles son los supuestos que corresponden o que admiten los distintos recursos. Sin embargo, el gravamen irreparable, que es el motivo básico que genera el agravio propio de los recursos, es un concepto genérico que podría ser aplicable en aquellos casos en los que se encuentren con una resolución que no esté dentro de las delineadas por el código. Desde ya que solamente puede recurrir el que tiene un interés legítimo, y esto está expresamente previsto en el artículo 504. Por otra parte, está prohibida lo que se llama la reformatio impeius, es decir, que el recurso, la resolución del recurso no puede ir más allá del agravio interpuesto por el recurrente. Lo que es interesante en materia de impugnación del Código de San Juan es que para todos los recursos está previsto un sistema de audiencias. Después vamos a hacer una crítica respecto a la reiteración de algunos formalismos en los recursos, pero lo interesante es que los recursos se tienen que discutir en audiencias. Las audiencias son evidentemente audiencias argumentativas, y también es interesante el rol que se le otorga a los jueces, porque los jueces tienen que instar y facilitar el contradictorio en materia recursiva, y por otra parte los jueces pueden hacer preguntas. Ustedes piensen que cuando un tribunal de impugnación tiene que revisar una sentencia definitiva, a ese tribunal de impugnación van a llegar todos los antecedentes de esa sentencia antes de la audiencia, motivo por el cual el concepto de imparcialidad en materia recursiva es completamente diferente al concepto de imparcialidad que tienen que tener los jueces y durante un juicio que es juzgado con jueces técnicos. En el juicio, los jueces técnicos tienen que actuar como una tabla rasa, no deberían tener absolutamente ninguna información, excepto la que se produce durante la audiencia. En cambio, en la etapa de la impugnación, el rol de los jueces tiene que ser un rol más activo, con la posibilidad de formular preguntas a las partes, ya que, insisto, este tipo de audiencias que se formula en esta etapa son audiencias de carácter claramente argumentativo. En cuanto a los efectos de los recursos, bueno, esta es la clasificación general, pero también el código la recoge. Tienen efecto devolutivo, excepto el recurso de reposición, porque le devuelven al tribunal de impugnación la potestad jurisdiccional para resolver sobre la cuestión. Se prevé expresamente el efecto suspensivo de todos los recursos, es decir, que no se cumple con la resolución recurrida, excepto, como en todos los ordenamientos procesales, excepto en materia de libertad. Y esto está previsto en el artículo 508 del Código Procesal. Bueno, otro de los efectos es el efecto diferido, es decir, que el recurso se puede tratar en otro momento. Esto expresamente no lo contempla el Código de San Juan, pero sí prevé el efecto extensivo, ya que el artículo 509 considera que el recurso va a favorecer a las otras partes que se encuentren en idéntica situación procesal y que no hayan interpuesto recurso alguno. El código establece claramente quiénes están legitimados para impugnar y cuáles son las resoluciones que puede impugnar el imputado, el Ministerio Público Fiscal, la víctima y el querellante. Ahora, acá hay una reiteración, a mí me llama la atención porque el artículo 516 dice que la víctima tiene legitimación para impugnar cuando es parte querellante, y el artículo 517 reitera
la legitimación de la parte querellante para impugnar. Es una reiteración normativa que la verdad no le encuentro mayor gollete. En cuanto a las resoluciones, bueno, yo lo que les diría es que le den una lectura a estas normas porque son las típicas resoluciones recurribles, el imputado de la sentencia condenatoria del Ministerio Público Fiscal, la sentencia absolutoria, por ejemplo, el sobreseimiento. La sentencia absolutoria, ustedes fíjense, a pesar de lo que viene sosteniendo la doctrina más garantista en cuanto a que el Ministerio Público Fiscal no debería tener esta facultad para evitar el ne bis in idem. Después yo les voy a decir cuál ha sido mi postura en cuanto a el alcance de la revisión respecto del recurso del Ministerio Público Fiscal, porque así como hemos visto que la revisión de la impugnación contra la sentencia condenatoria en favor del condenado tiene que ser una revisión amplia que abarque hechos y derechos, en materia de recurso contra la absolución del Ministerio Público Fiscal, la revisión, a mi criterio, yo he sido jueza de impugnación o jueza de apelaciones de la Cámara de la Ciudad de Buenos Aires, a mi criterio el alcance tiene que ser absolutamente restringido. En el caso del recurso del fiscal, el alcance es el alcance limitado que ha tenido siempre el recurso de casación, es decir, exclusivamente para la revisión de los errores improcedendo y la revisión de errores injudicando, pero absolutamente limitada, sin poder reingresar en reproducción de prueba, por ejemplo. Bueno, pero bueno, eso si quieren después, si tienen alguna duda, me lo pueden preguntar. Vamos a ver entonces cómo el código aborda los recursos vinculados a lo que llama impugnación ordinaria. Es decir, estos vendrían a ser cuando, tal como vimos la división, los recursos genéricos. Esta división de ordinarios y extraordinarios es como que ha quedado en desuso en la doctrina más calificada. En realidad, nosotros denominamos recursos genéricos, a los que se llamaban antes recursos ordinarios, o recursos limitados, a los que se denominaban recursos extraordinarios. En primer lugar, el Código de San Juan hace un abordaje del recurso de reposición o revocatoria, como el recurso vedette para las audiencias. En las audiencias, el único recurso que se puede interponer es el recurso de revocatoria, que se interpone oralmente, el juez dará traslado a las partes para que lo contesten y en ese momento va a tener que resolver, es decir, inmediatamente. Obviamente tienen que ser resoluciones que haya adoptado el juez en una audiencia sin sustanciación previa. Cuando estamos hablando fuera de las audiencias orales, el recurso de reposición se tiene que presentar por escrito, también referente a resoluciones sin sustanciación previa, y siempre es considerado que va con apelación en subsidio, siempre y cuando la resolución sea recurrible. Bueno, este recurso de reposición está regulado en el artículo 507 del Código de San Juan. Vamos a este que para mí, a mi criterio, es el recurso que satisface los lineamientos constitucionales del derecho al recurso, que es el recurso de apelación. Todos sabemos que el recurso de apelación es un recurso que es genérico, tiene efecto devolutivo porque se presenta ante el tribunal que dictó la sentencia, el sobreseimiento, la resolución apelable en general, pero lo resuelve un tribunal diferente. Tiene efecto suspensivo, salvo, obviamente, en las cautelares vinculadas a la libertad. Es un recurso que se puede interponer libremente. En esto es muy interesante
el Código de San Juan. Y acá me quiero detener. Creo que es algo muy novedoso y que merece un abordaje específico. El código permite la producción de prueba en la etapa recursiva. Obviamente, la forma en que se interpone el recurso de apelación es por escrito fundado. Y acá caemos en el ritualismo, porque por un lado se tiene que interponer por escrito fundado, pero por otro, en la audiencia se tiene que exponer oralmente los fundamentos del recurso, cuando hubiese sido más razonable que se interponga el recurso de apelación con una mera mención de los motivos y los fundamentos específicos se podían haber directamente desarrollado en la audiencia. Entonces acá tenemos una doble fundamentación, por escrita y oral. Los plazos de interposición del recurso de apelación difiere según el tipo de resolución. En las medidas cautelares los plazos son más breves, son 3 días. En los interlocutorios son 5 días y en la definitiva el plazo de interposición es el plazo de 10 días. Las resoluciones apelables están expresamente delineadas en el código. Y vamos ahora al trámite propiamente dicho del recurso, de este recurso. Este recurso, la crítica que yo tendría que hacerle es en relación al artículo 527, que habla de emplazamiento. Es decir, ¿qué es el emplazamiento? Una vez que una parte interpone un recurso, el emplazamiento es la intimación que se hace a la parte para que lo mantenga. Pero a poco de leer el artículo 527, no queda muy en claro si el emplazamiento se refiere a la facultad de mantener el recurso o el emplazamiento se refiere al traslado del recurso a la contraparte o a las demás partes para que éstas puedan adherir. ¿Por qué les digo esto? Porque el sistema del emplazamiento es un sistema sumamente criticable. Si se interpreta que quien recurre tiene que mantener el recurso, estamos cayendo en un claro ritualismo formal caprichoso, porque quien expresa su voluntad de recurrir no necesitaría nuevamente tener que decir que quiere mantener el recurso, después comparecer a la audiencia, desarrollar los fundamentos nuevamente. Entonces, lo cierto es que de interpretar el 527 así se le estaría agregando un requisito formal que es claramente inadmisible y que está claramente criticado por la doctrina más avanzada en materia de impugnación. Luego, el trámite es, bueno, el recurso pasa a la oficina judicial hace los traslados a las partes y después sortea, una vez que las partes contestan, sortea el tribunal de impugnación que va a resolver este recurso y el tribunal va a tener que fijar una audiencia dentro del plazo de 10 días. Pero lo que me interesa, porque me resulta claramente novedoso, es el tema de la admisión de prueba de manera expresa por parte del Código en el artículo 526. Obviamente, la prueba en la impugnación, de acuerdo a los estándares que hemos visto hasta ahora, exige no solo una revisión formal o sustantiva,
está acotada a la naturaleza de los recursos limitados, sino todo lo contrario, la redición de toda aquella prueba que está vinculado a los agravios, incluyendo un abordaje de todos los motivos que incluso autorizan el recurso de revisión, da paso, obviamente, a esta posibilidad de introducir elementos de prueba y de este modo demostrar la existencia de un error en la sentencia. Desde ya que esta necesidad de producir prueba, que está claramente limitada al objeto del agravio, reemplaza este fetiche también, que es el límite de la inmediación. Ustedes fíjense que hasta Casal habla que la revisión amplia tiene un límite, y este límite es la inmediación. Entonces la inmediación se ha convertido en un fetiche arbitrario que permite convalidar errores judiciales. Contrariamente, hoy por hoy, el uso de la tecnología en el proceso penal, que permite el registro el registro fílmico o el audio de los juicios, facilita esta nueva valoración de la prueba producida en la instancia de mérito. Y de este modo no se afecta este principio sacrosanto de la inmediación. Entonces, dejando esto de lado, es muy importante, esta norma del código es fundamental, porque ya nos hace abordar la posibilidad de la producción de prueba en la etapa de la impugnación, de modo tal de obtener la posibilidad de revocar una sentencia condenatoria en la audiencia ante el tribunal de impugnación, que va a tener que abordar desde ya el análisis de la admisibilidad a partir, y esto también lo dice el código, de los criterios de utilidad y pertinencia que van a estar vinculados con los agravios y obviamente con esta posibilidad de examen integral de lo revisable en la impugnación. Veamos ejemplos, por ejemplo, si de los registros fílmicos o del audio del juicio no surge la necesidad de reproducción de prueba, entonces ahí el tribunal va a tener que declarar su inadmisibilidad. Yo digo el tribunal porque a mí me pareció interpretar que es la oficina judicial la que tendría que resolver sobre la admisibilidad de la prueba, lo que a mí me parece inaceptable. Es el tribunal que va a revisar la impugnación, quien debería decidir sobre la admisibilidad de la prueba que se ofrece junto con el recurso, el escrito de interposición recursiva. Obviamente, si el cuestionamiento del recurrente, al cuestionamiento no se le puede dar respuesta con las evidencias producidas en la instancia de mérito, evidentemente esa prueba va a ser admitida. Lo mismo en relación, por ejemplo, a la prueba de informes, fotografías, datos informáticos, hechos notorios, que perfectamente pueden ser controlados de manera ilimitada por el ADCUEM sin necesidad de una nueva reproducción, motivo por el cual si se plantea una reproducción de ese tipo de evidencias, el tribunal puede declararla claramente inadmisible. Cuando nos referimos, por ejemplo, a la prueba testimonial, si lo que se cuestiona, por ejemplo, es la veracidad de un testigo, en ese caso se impondría su admisibilidad, ya que el tribunal de impugnación tendría que oír y sacar sus propias conclusiones. Y el reexamen
va a tener que estar a cargo del imputado y claramente con la posibilidad de contrarrefutación por parte de la Fiscalía. También otro supuesto revisable es el supuesto de inadmisibilidad de prueba que se ofreció en la etapa intermedia. Ustedes recuerdan la audiencia de control de acusación y la audiencia de ofrecimiento de prueba. En estos casos, cuando en esa etapa el juez de garantías declaró inadmisible una prueba, el recurrente va a tener que demostrar que la prueba que ofreció en su oportunidad era una prueba dirimente y que puede lograr el cambio de las conclusiones de una sentencia condenatoria. Entonces, el tribunal va a tener que apelar al método de la inclusión mental hipotética, es decir, va a tener que hipotéticamente considerar si esa prueba puede cambiar el sentido de la sentencia y de este modo resolver sobre su admisibilidad. El código establece expresamente que no se va a admitir prueba nueva. Obviamente el sistema de impugnación no puede permitir la producción de evidencia cuya existencia era conocida por las partes antes del juicio, porque esto daría lugar a prácticas desleales. Si se fue conocida antes del juicio y no se ofreció oportunamente, bajo ningún concepto el Tribunal de Impugnación puede admitir esta prueba. Pero si la prueba nueva puede, por ejemplo, comprender la vinculación de aquellos motivos que permiten el recurso de revisión, si el recurso de revisión permite la eliminación de una sentencia que está pasada en autoridad de cosa juzgada, obviamente en el ámbito de la impugnación es posible que se admita perfectamente esta prueba, más aún cuando se trata de una sentencia que no se encuentra firme. Entonces, en este sentido, el condenado podría demostrar que los hechos fijados en la sentencia son contrarios a los de otra sentencia, o que la sentencia condenatoria se funda en testimonios o documentos falsos, o se dictó con prevaricato. También puede ofrecer prueba del error judicial, siendo todos estos extremos probatorios claramente admisibles y debiendo la parte acreditar que esta prueba fue conocida a posteriori de la sentencia que se está impugnando. Y por último, el supuesto que en realidad es el más fácil, es el de la prueba conocida y admitida en la etapa intermedia, pero que por razones ajenas a la parte no pudo ser producida en el juicio, por ejemplo, la imposibilidad de concurrencia de un testigo. Entonces, en estos casos, la admisibilidad de la prueba es claramente indudable. Cuando se trata de resoluciones que no son sentencias definitivas, obviamente ya hemos visto que la oralidad propia de los sistemas acusatorios se encuentra extendida también a estos supuestos. Entonces, sobre todo en estos supuestos en los que se confrontan derechos fundamentales. En el caso, por ejemplo, de la libertad del imputado, aparece también la necesidad, la clara necesidad de control de los extremos que motivaron la limitación de la libertad y la posibilidad de producir pruebas frente al Tribunal de Impugnación. Entonces, la extensión de la efectiva posibilidad de revisión amplia o aplicación de esta garantía que hemos llamado, o que se llama convencionalmente la garantía
del doble conforme ya fue reconocida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que requiere la disponibilidad de un recurso que permita la revisión legal de todos los autos procesales importantes, no solo de la sentencia condenatoria y sobre todo de la sentencia condenatoria, sino también de todos los autos procesales importantes. Entonces, bueno, ninguna duda queda que se podría producir prueba en el ámbito de impugnación de una resolución vinculada a un derecho fundamental. De allí que el reexamen de estas condiciones, presupuesto, fundamento de cualquier medida cautelar, también se encuentra comprendido dentro de esta garantía y permitiría, por lo tanto, la producción y admisibilidad de prueba en el marco de este tipo de audiencias. Ahora voy a ir rápidamente para tener un tiempo por si me quieren hacer alguna pregunta. Por ejemplo, el código también prevé el recurso de queja. Fíjense que los recursos de queja prevén en aquellos casos en los que el tribunal que dicta la resolución es el que resuelve sobre la admisibilidad recursiva. Perdón, ahí hay un micrófono abierto. Pido que lo cierren porque me hace... Ahí está. En los sistemas procesales más modernos, el recurso de queja ya no existe. ¿Por qué? Por la sencilla razón que la admisibilidad, el examen de la admisibilidad recursiva directamente queda en manos del tribunal ad quem, es decir, del tribunal de impugnación. El tribunal de mérito lo único que tiene que hacer es elevar el recurso interpuesto y fundado al tribunal de impugnación para que éste, en primer lugar, resuelva sobre la admisibilidad y de este modo evitar un doble juicio de admisibilidad que evidentemente puede ser contradictorio. Entonces, los recursos de queja han quedado sin efecto en materia de recursos ordinarios en los ordenamientos procesales más modernos. Obviamente, el recurso de San Juan lo sigue previendo en el artículo 533, y lo que sí les quiero recordar es que siempre el recurso de queja es un recurso que debe ser autosuficiente, es decir, que ustedes cuando presentan este recurso directo ante el Tribunal de Impugnación que debería resolver el recurso en definitiva, lo tienen que hacer acompañando todas las piezas necesarias para que el Tribunal de Impugnación pueda resolver sobre la admisibilidad de este recurso y en su caso puede pedir los autos principales, digamos, la resolución que dio lugar a la queja. Vamos a ver ahora lo que el código llama impugnación extraordinaria. En materia de impugnación extraordinaria, el código prevé, a mi criterio de manera absolutamente llamativa, un recurso de casación. El recurso de casación, ya sabemos, es un recurso claramente limitado, pero también procede contra la sentencia definitiva. Es decir, que por un lado tenemos el recurso de apelación, que es un recurso ordinario, un recurso genérico, que permite revisar ampliamente una sentencia definitiva, y por el otro lado un recurso de casación, que es un recurso limitado contra la sentencia definitiva. Yo en lo particular no logro entender el motivo por el cual el legislador incluyó este recurso, sobre todo con toda la jurisprudencia de la Corte, porque además la legitimación del recurso de casación se la da al condenado, se la da al fiscal, se la da a la querella. El procedimiento es un procedimiento que es claramente similar al procedimiento, es más, acude a las normas vinculadas al procedimiento de recurso de apelación. Pero este recurso no admite ofrecimiento de prueba. Así que
particularmente a mí me genera un gran interrogante, y sobre todo si lo comparo con el ordenamiento procesal de la Ciudad de Buenos Aires, que es el único recurso contra la sentencia definitiva, es el recurso de apelación. Así que bueno, la verdad que me llama la atención. Ahora también les quería comentar lo siguiente, que si el Tribunal de Impugnación, cuando se recurre una sentencia absolutoria, decide revocarla, contra esa primera sentencia de condena se admite un nuevo recurso que debe ser revisado por otros jueces diferentes a los de este Tribunal de Impugnación. Y de esta manera se garantiza también el doble conforme en aquellos casos en que, más allá de la crítica, se revoca una sentencia absolutoria. También el Código prevé un recurso de inconstitucionalidad, el recurso de inconstitucionalidad contra resoluciones que afectan derechos constitucionales o normas constitucionales o contra reglamentos, leyes, etcétera, que se interpone ante la Corte de San Juan. Y el procedimiento es un procedimiento que remite al procedimiento del recurso de casación, que a su vez remite al procedimiento del recurso de apelación. Y finalmente, el Código prevé el recurso de revisión. Todos conocemos los motivos del recurso de revisión, que ya se los fui adelantando en términos generales, que es el único que altera la cosa juzgada ante un error en una condena firme. El trámite es el mismo que el del recurso de casación y este recurso se presenta ante la Corte. Bueno, estos son básicamente acá en la última filmina, les hago una breve reseña de los motivos de revisión que están claramente delineados en el código, ya les digo, en el artículo 551. Bueno, con esto me parece que les he hecho un muy rápido paneo sobre el sistema recursivo, con críticas incluidas, y bueno, estoy ahora para contestar las preguntas que consideren pertinentes. A ver si en el chat hay alguna. Sí, acá pregunta Horacio Elizondo. La admisión es función jurisdiccional, pero desde ya que para mí la admisión es claramente jurisdiccional, sin ninguna duda. Doctora, buenas tardes. Soy el doctor Rivadeo. En cuanto a lo que usted mencionó de la prueba del artículo 526, ¿sería una suerte de instrucción suplementaria? ¿Sería que se produce la prueba que yo solicité u ofrecí en la audiencia y me la denegaron? No es una instrucción suplementaria. Esto está dentro del marco del recurso. Cuando los recursos se interponen, la parte que lo interpone, si considera que tiene que producir prueba, ¿sí?, en ese caso debe ofrecerla, pero no es una instrucción suplementaria. Las instrucciones suplementarias son las facultades que se le otorgaba a los tribunales en un sistema inquisitivo para completar una investigación. Esto no tiene nada que ver con la instrucción suplementaria de los sistemas inquisitivos. Esta es la posibilidad de ofrecimiento de prueba, yo diría acotada sobre todo al imputado, para poder evitar, en definitiva, el error judicial. Bien, muchas gracias, doctor. No, de nada. Ustedes fíjense que el artículo 528 dice que la oficina judicial debe remitir al Tribunal de Impugnaciones, adjuntando el escrito de interposición de la apelación, la resolución sobre la prueba
la verdad que la resolución sobre la prueba, a mí la verdad que me parece inadmisible que esté a cargo de la oficina judicial. La resolución sobre la prueba es una resolución que tiene que tomar el Tribunal de Impugnación. Eso, por ejemplo, es lo que sucede en Neuquén. En el Código de la Ciudad de Buenos Aires no hay ninguna norma que habilite la producción de prueba, pero sin embargo, en los hechos hemos admitido producción de prueba en la misma audiencia. Acá Jorge Olivera dice, cuando planteo un recurso de apelación de sentencia definitiva y no me hacen lugar, en ese caso se puede plantear recurso de casación. No, si no me hacen lugar hay que plantear recurso de queja. Yo la verdad que no logro, discúlpenme, pero no logro entender esta doble regulación de un recurso amplio que recepta los estándares internacionales en materia de recursos y a su vez de manera paralela contra la misma sentencia se puede interponer un recurso de casación. Yo creo que no es uno y si me lo deniegan el otro, no. Yo creo que el defensor debería interponer siempre recurso de apelación, pues el recurso de apelación le da la posibilidad de producir prueba, de revisión amplia de hechos y derechos. El recurso de casación no. Acá me dice, perdón, no, Jorge Olivera dice, no si me hacen lugar, sino cuando confirman la resolución. No, cuando confirman la resolución podría quedar el recurso de inconstitucionalidad. A ver, fíjense en donde se refiere a recurso de casación, no habla de la sentencia condenatoria firme. Habla de la sentencia condenatoria, la sentencia de sobreseimiento, una medida de seguridad, las resoluciones, los típicos motivos de la casación. Resoluciones que denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la acción o de la pena, pero no habla de sentencias firmes. Esperen un momentito. Cuando habla de la legitimación del Ministerio Público Fiscal, sí, habla de sentencias condenatorias, pero no habla de sentencias firmes. Pero sí habla de sentencias confirmadas por el Tribunal de Impugnaciones cuando se trata de sobreseimientos. Es decir, que en esos casos se podría interponer contra la resolución del Tribunal de Impugnación, a su vez un recurso de casación. Pero solamente lo podría interponer el Ministerio Público Fiscal y el querellante. Porque respecto al imputado, bueno, por ahí la interpretación podría ser esa. Yo la verdad que me quedé como sorprendida. Podría ser una revisión amplia del Tribunal de Impugnación, una nueva revisión del Tribunal de Casación con motivos más limitados, una nueva revisión cuando hay normas constitucionales comprometidas por la Corte local y una nueva revisión, me parece, no sé, me parece, no sé, ¿qué le parece, doctora López? Me parece un poco mucho. El micrófono. Sí, comparto. Sí, totalmente. ¿No? Realmente, bueno, habría que ver cómo se va a implementar después y quizás los ajustes que vaya teniendo, ¿no? Esta reforma, ¿no? Pero sí creo que es demasiado. Y además concederle al Ministerio Público Fiscal la posibilidad de revisar la sentencia emitida por el Tribunal de Impugnación nos llevaría a una revisión ad infinitum en cabeza del Ministerio Público Fiscal.
lo que en definitiva estaría claramente en contra del principio de nebis in idem. Sí, no hay... No, a mí no termina de cerrarme este capítulo del recurso de casación. A ver, ¿alguna otra pregunta? A mí lo que me interesa, sobre todo teniendo en cuenta que ustedes son todos abogados, que podrían ser abogados querellantes, pero básicamente abogados defensores, que tengan bien en claro cuáles son las bases constitucionales del recurso, la amplitud y sobre todo esta posibilidad de producir prueba. Esto es fundamental porque esta posibilidad de producir prueba, los fundamentos de la admisibilidad, lo van a tener que desarrollar previamente por escrito. Y creo que van a tener que dar lugar a una jurisprudencia, sobre todo en materia de quién tiene que resolver sobre la admisibilidad en la impugnación, ¿no? Sobre todo del recurso de apelación. Bueno. No sé si hay alguna aclaración, no sé, Gladys. No, realmente fue tan completa y amplia que es difícil pedir aclaraciones súper claras. Pero no, lo que mencionabas vos en cuanto a esta posibilidad de producir prueba, que en muchas jurisdicciones está cerrada esa posibilidad, realmente. Sí, es súper valiosa, así es que es muy resaltable de esta reforma. Sí. A mí me pareció lo más interesante, muy interesante, y ustedes tienen que ver de manera minuciosa, siempre acotada a los motivos del recurso, cuál es la prueba que podrían llegar a producir, sobre todo, por ejemplo, en materia de credibilidad de algún testigo. De todos modos, recuerden que, bueno, como principio general, se trata de un juicio por jurados, la absolución es irrecurrible. Pero a mí me llama la atención que, por otra parte, las absoluciones que no sean por juicio por jurados tengan una posibilidad de recursos tan amplia por parte del fiscal, ¿no? Bueno, doctor, entonces si no tenemos más preguntas por parte de los participantes, les queremos dar las gracias por este primer acercamiento que tenemos a todos los cambios que se están produciendo en la provincia, desde el Instituto de Derecho Procesal Penal y de Derecho Penal del Foro de Abogados. Y bueno, esperamos contar nuevamente con su participación en lo que tenemos planeado para este año para todos los matriculados. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, doctora Manes. Gracias por su participación y también para los doctores que hoy no nos han acompañado, pero que han sido tan didácticos, tan excelentes para todos nosotros. Hemos recibido elogios nada más respecto de toda esta capacitación que para nosotros es fundamental, es muy necesario porque este cambio, como todos los cambios y las transformaciones, han producido una crisis social en San Juan. La verdad es que desde todos los ámbitos, yo por ejemplo tengo un hermano que es arquitecto y la verdad es que está como muy ávido de conocimiento, me pide que le explique el sistema acusatorio porque no entiende y quiere conocer. Y bueno, no me ha sido fácil, pero he tratado de alguna manera de explicarle de qué se trata y bueno, estoy la verdad muy contenta. Muchísimas gracias. Yo como directora del Instituto Procesal Penal he recibido muchas inquietudes de mis alumnos de la universidad y de parte del foro y de todo el matriculado en general. Muchísimas gracias, estamos muy agradecidos. No, gracias a ustedes, como ya les dije hoy, realmente esta posibilidad ha sido un placer y un honor para todos nosotras, los que participamos en esta capacitación.
Gracias por las críticas, nos va a fortalecer y bueno, vamos a tratar de transmitirlas. También conocemos a los legisladores, somos cercanos a los legisladores sanjuaninos y podemos quizá en algún momento mejorar, como todo. Quizá las críticas constructivas nos ayuden a mejorar. Así que bueno, quizá andando en el procedimiento lo podamos apreciar. Gracias. No, un honor poder compartir este espacio con ustedes. Gracias a los colegas también por participar.